Llevas media hora haciendo cola para ver la garganta del diablo. Cuando por fin llegas a la pasarela, no ves cataratas. Ves nucas, móviles en alto y una espalda sudada pegada a la tuya. Y no es mala suerte, es el mismo error, repetido en los 7 destinos más buscados de Argentina. Y el culpable nunca es el lugar. Es la fecha exacta en la que decidiste ir, la que nadie te avisa antes de comprar el pasaje. Cruzamos precios reales y datos de ocupación de esos 7 destinos y los ordenamos del que más te puede arruinar el viaje al que menos. ¿Cuál de estos 7 errores ya cometiste sin darte cuenta la última vez que viajaste por tu propio país? Número 7. Villa Carlos Paz. Llegas con la familia. La ilusión de subir en la aerosilla, ver el lago desde arriba, cerrar la noche con una obra de teatro. Y en la cola de la taquilla, miras el cartel de precios 2 veces, porque no puede ser que ponga eso. ¿Cómo un destino familiar de toda la vida se ha vuelto, en apenas 12 meses, de los más caros del país? La aerosilla, que hace un año costaba unos $8, hoy ronda los 12. La entrada de teatro más barata pasó de 10 a $16 en el mismo periodo. Y esto no es un capricho de un solo sitio. El pase de Pecos Multiparque también ha subido, y la piscina de la propia aerosilla ahora tiene entrada aparte. La subida no es puntual, es transversal a todo lo que se puede hacer en la villa. Aquí va lo que casi nadie dice en voz alta. El problema no es que Carlos Paz se haya encarecido porque sí. El problema es que enero concentra, al mismo tiempo, la temporada teatral más fuerte del país y el pico de vacaciones familiares. 2 demandas enormes empujando el mismo mes, en el mismo pueblo, sobre la misma oferta de siempre. Ningún otro destino de esta lista junta esas 2 presiones a la vez. Fuera de esas semanas, Carlos Paz vuelve a ser exactamente el destino accesible de toda la vida. Las sierras no suben de precio, el lago San Roque tampoco. Lo único que cambia es cuánta gente compite por la misma silla de la aerosilla y la misma butaca de teatro. Viajar en marzo, en abril o cualquier fin de semana de otoño sin cartelera fuerte te devuelve precios mucho más parecidos a los de hace un año, con una fracción de la gente. Así que si Carlos Paz sigue en tu lista, no lo taches, cámbiale la fecha. Si esta subida real de precios en Carlos Paz te ha sorprendido, dale al like ahora mismo. Nos ayuda a que este tipo de análisis llegue a más gente antes de que reserve mal. Lo de Carlos Paz era una cuestión de calendario. Lo que viene ahora tiene menos que ver con fechas y más con geografía. Un cerro patagónico que, por comida de parador, cobra lo mismo que una de las estaciones de esquí más exclusivas del mundo. Número 6. Cerro Catedral, Bariloche. Subes al cerro con la tabla o los esquís un día cualquiera de temporada alta. Paras a comer algo rápido en el parador. Y cuando ves la cuenta de un simple perrito con gaseosa, la vuelves a mirar pensando que te has equivocado de moneda. ¿Cómo puede un cerro en la Patagonia Argentina cobrar lo mismo que una estación de esquí de lujo en Colorado? El combo de perrito y gaseosa en el parador de la base ronda los $12. En el centro de Bariloche, a apenas media hora en bus, el mismo producto cuesta menos de la mitad. No es una anécdota suelta. Es la diferencia estructural entre comer en la montaña y comer en la ciudad, y ahí está la clave de todo esto. Porque el problema real no es que Bariloche se haya vuelto cara de golpe. El problema es que en el cerro hay 2 o 3 paradores para miles de personas que suben el mismo día, y ninguno de esos paradores tiene ninguna razón para bajar el precio. Si la mesa se llena igual aunque cobren de más, ¿para qué competir? Es economía básica de oferta limitada, no un abuso puntual de un dueño avaricioso. Lo que cambia radicalmente la experiencia es moverse en temporada media, mayo, principios de junio o septiembre, justo antes de que arranque con fuerza la temporada de esquí. El paisaje del Catedral es exactamente el mismo. El lago Nahuel Huapi no pierde ni un grado de belleza fuera de julio. Lo que desaparece es la cola para comer, la necesidad de reservar con semanas de antelación y, sobre todo, ese precio inflado que solo existe porque en esas fechas concretas la demanda lo permite. Y si vas en pico de invierno de todas formas, la solución más simple es la más obvia. Sube con algo de comida propia y deja el parador solo para el café. Bariloche no es el problema de este ranking. El problema es subir el mismo día que sube todo el mundo. Villa Carlos Paz te cobraba de más por coincidir con el resto de familias del país en el mismo mes. Bariloche te cobra de más por coincidir con el resto de esquiadores en el mismo cerro.
El siguiente destino de esta lista cambia completamente de escenario. Aquí no hay montaña, hay una carpa en la playa, y el precio que vas a ver a continuación deja en ridículo a los dos anteriores. Número 5. Mar del Plata. Temporada de enero. Llamas al balneario para reservar la carpa de siempre, la de todos los veranos. Te pasan el precio de la temporada completa y tienes que pedir que te lo repitan, porque suena a lo que cuesta un coche usado. ¿Cómo puede el destino de playa más tradicional de los argentinos llegar a este punto? Una carpa para toda la temporada en Punta Mogotes puede rondar entre $1.800 y $4.500 según el balneario y la cercanía al agua. Solo el mes de enero, sin nada más, ya se va por encima de los $1.300. Y no hablamos de un balneario aislado, subiéndose los precios porque sí. Es el estándar de toda la zona en plena temporada alta. Aquí está la parte que la mayoría no sabe y que cambia por completo cómo deberías planificar esto. Los propios balnearios publican sus tarifas de la temporada siguiente en julio y agosto, en pleno invierno, con precios de preventa, que son bastante más bajos que lo que vas a pagar si llamas en diciembre. No es una promoción de cara a la galería, es, literalmente, la forma en la que ellos mismos aseguran ingresos antes del verano, y tú puedes aprovechar exactamente esa misma lógica a tu favor. Más allá de la fecha en la que reserves, fuera de la primera quincena de enero, Mar del Plata sigue siendo el destino de siempre. Kilómetros de costa, ambiente familiar, una vida cultural que no depende únicamente del sol. Lo que cambia no es el mar, es cuánta gente compite por la misma carpa. Y eso es exactamente lo que dispara el precio hasta niveles que no tienen ninguna lógica el resto del año. La solución no es descartar Mar del Plata. Es reservar en invierno para pagar como en invierno o directamente correr el viaje a marzo, cuando el agua sigue templada y la playa se vacía a la mitad. Villa Carlos Paz y Bariloche te cobraban de más por compartir espacio físico con miles de personas el mismo día. Mar del Plata funciona distinto. Aquí el precio no depende de cuánta gente hay en la playa contigo, depende de en qué mes del año hiciste la llamada. Y el siguiente destino de esta lista lleva esa misma lógica del calendario a un extremo que ni te imaginas. Es, oficialmente, donde más dinero se gasta por día en todo el país. Si aún no le has dado al like, este es un buen momento. Nos ayuda a que este análisis llegue a más gente antes de que reserve mal. Número 4. Ushuaia en temporada alta. Reservas el viaje de tu vida al fin del mundo. Llegas a Ushuaia con la lista mental de todo lo que quieres hacer. El Parque Nacional, el Canal Beagle, los Lagos Escondido y Fagnano. Y en la primera agencia que preguntas, te dicen que para esta semana ya no queda ni un sitio. ¿Por qué el destino con el gasto diario más alto de toda Argentina no es Buenos Aires ni Bariloche, sino el punto más al sur del continente? Un turista gasta en Ushuaia cerca de $240 por día en enero, muy por encima de cualquier otro destino de este ranking. Y la ocupación en la primera quincena del mes llega al 88%, la más alta de toda la temporada. Esto no es casualidad ni un dato suelto. Es la consecuencia directa de mezclar la temporada alta de verano con el pico del turismo de cruceros, que llegan justo en esas mismas semanas. Aquí está lo que de verdad importa entender, y que ninguna guía turística te explica con esta claridad. El problema de Ushuaia no es el precio en sí, es que cada excursión clave, la navegación por el Beagle, el tren del fin del mundo, la salida a los lagos, tiene un cupo físico real, limitado por el número de barcos y vehículos disponibles. Ese cupo no puede crecer aunque la demanda se dispare, así que cuando se agota de verdad. No es como una entrada de teatro donde siempre cabe uno más. Y aquí es donde muchos viajeros cometen el mismo error dos veces. Piensan que en un destino tan remoto y caro va a sobrar oferta, y llegan sin haber reservado nada. Se encuentran con la excursión más icónica de su viaje completamente vendida, o disponible solo a un precio muy por encima de lo que habrían pagado reservando con antelación, y en un destino al que probablemente no vuelvas en años. Quedarte fuera de esa excursión pesa mucho más que en cualquier otro sitio de esta lista. La solución aquí no pasa tanto por cambiar de mes como por cambiar de lógica. Si vas en temporada alta de verano, reserva tus excursiones principales antes de subir al avión, no al llegar. Y si tienes margen de fechas, la ocupación baja hasta el 66 a 70% fuera de enero, con estadías de solo 3 o 4 días,
lo que significa mismo Canal Beagle, mismo parque nacional, con cupos disponibles sin presión y un gasto diario bastante por debajo del de los picos de verano. Ushuaia no te va a arruinar el viaje. Lo que te lo puede arruinar es llegar al fin del mundo pensando que vas a improvisar en el destino más demandado del país. Mar del Plata te castigaba por reservar tarde en el calendario. Ushuaia te castiga por algo todavía más concreto: no reservar directamente. Y el próximo destino de esta lista lleva esa misma lección a un terreno donde el reloj corre en tu contra de una forma muy distinta. Porque lo que ves ahí puede desaparecer literalmente en cuestión de segundos. Número 3. Cataratas del Iguazú, en fin de semana largo. Llevas horas de viaje para llegar hasta aquí. Caminas hacia la pasarela de la Garganta del Diablo con la cámara ya en la mano. Y lo primero que ves no es la catarata. Es una fila humana que avanza a paso de tortuga, bajo un calor húmedo que no perdona a nadie. ¿Merece la pena ver una de las maravillas naturales más impresionantes del continente si tienes que hacerlo empujado por 400 personas más? El gasto diario en Puerto Iguazú supera ya los $75 en las fechas de mayor demanda, con una ocupación por encima del 82% y picos que llegan al 85%, sumando más de 68.000 llegadas en las quincenas fuertes. Son cifras muy parecidas en proporción a las de Ushuaia, y no es coincidencia. Son los dos destinos de este ranking con el gasto diario más alto de todo el país. Pero aquí quiero pararme un segundo porque el error que se comete en Iguazú es distinto al de Ushuaia y merece explicarse por separado. En Ushuaia, el problema es económico. Se te acaba el cupo o pagas de más. En Iguazú, el problema es físico y directo. Las pasarelas hacia la Garganta del Diablo están diseñadas para un flujo constante de gente caminando, no para una multitud detenida haciendo fotos. Cuando coincides con un fin de semana largo o con vacaciones de invierno, ese diseño colapsa y la experiencia deja de ser sobre la catarata para pasar a ser sobre la gente que tienes delante. La ironía real de Iguazú es que el problema nunca está en el agua ni en la selva. Está completamente en el calendario. Las cataratas reciben picos extremos en Semana Santa, en julio y en cada fin de semana largo del año, momentos en los que además desaparecen las entradas de última hora y aparece la reventa a precios muy por encima de la taquilla oficial. Visitar un martes o un miércoles cualquiera, fuera de esas fechas puntuales, cambia por completo la experiencia. Pasarelas casi vacías, tiempo real para fotografiar sin una decena de brazos con el móvil en alto, y entradas disponibles sin necesidad de comprarlas con semanas de antelación. Si además quieres verlo con traslado organizado desde Buenos Aires, te dejo el enlace del tour privado en la descripción por si quieres echarle un ojo. Iguazú sigue siendo, sin discusión, una de las paradas obligatorias del continente. Lo único que hay que evitar es coincidir con todo el mundo el mismo fin de semana. Ushuaia te enseñaba que el cupo se agota. Iguazú te enseña que, aunque haya sitio para todos, no todo el mundo cabe cómodo en el mismo lugar a la vez. El siguiente destino de esta lista da la vuelta completa a ese problema. Aquí no hay masificación física que temer. Hay un cupo que se agota por una razón que casi nadie tiene en cuenta. Número 2. El Calafate y el Perito Moreno en enero. Llevas meses soñando con el momento exacto en que un bloque de hielo del tamaño de un edificio se desprende del glaciar y cae al agua. Llegas a El Calafate en pleno enero, vas a reservar la excursión en barco y te dicen que el cupo ya está cubierto para toda la semana. ¿Qué haces cuando llegas con la excursión soñada al glaciar y descubres que ya no hay sitio, o que el precio subió desde que lo consultaste hace 3 días? En temporada alta, el mini trekking y el big ice sobre el hielo se agotan con semanas de antelación, confirmado por varias agencias locales para esta temporada. Y hay un segundo problema, menos visible pero igual de real. Buena parte de estas excursiones cotizan directamente en dólares, así que las tarifas pueden subir de un día para otro según la demanda de esa semana concreta. Y aquí viene el dato que, para mí, cambia por completo cómo deberías planificar este destino, y que casi ningún vídeo de viajes menciona. El Perito Moreno no rompe porque haga más calor en enero. Rompe por la presión que se acumula dentro del propio hielo, un proceso interno que no tiene nada que ver con la temperatura del aire que hace ese día. Es decir, el espectáculo que todo el mundo va a cazar, en pleno verano, tiene en la práctica la misma probabilidad de ocurrir en marzo, en junio o en octubre.
Si me preguntas cuál de los 7 destinos de esta lista tiene menos sentido visitar en pico, para mí es este, porque en los otros 6 al menos hay una razón real ligada al calendario: vacaciones escolares, temporada de nieve, festivales. Aquí no. El motivo principal por el que la gente va en enero, ver el hielo desprenderse, no depende de enero en absoluto. Y aún así, casi todo el mundo elige exactamente ese mes. Viajar a El Calafate en temporada media, ya sea marzo y abril con el otoño patagónico pintando los bosques de colores, o en primavera, te da acceso al mismo glaciar, a las mismas pasarelas frente al hielo, con una disponibilidad de cupos mucho más tranquila y sin la sensación de competir contra el reloj para conseguir una reserva. El Calafate no es un destino problemático. Es un destino que castiga a quien improvisa en las fechas equivocadas, sobre todo cuando esas fechas ni siquiera aportan una ventaja real. Iguazú te enseñaba que la masificación física puede arruinar el mejor momento del viaje. El Calafate va un paso más allá. Aquí ni siquiera hace falta ir en pico para tener la misma experiencia, y aún así casi nadie lo sabe. El último destino de esta lista es completamente distinto a los 6 anteriores, porque por primera vez el problema no tiene nada que ver con ninguna fecha del calendario. Número 1. Buenos Aires. Llegamos al número 1 de esta lista, y es completamente distinto a los 6 anteriores. Aquí el problema no tiene nada que ver con la temporada del año, sino con un solo momento muy concreto de tu viaje. El instante en el que decides cambiar dólares o euros en la calle. En pleno microcentro porteño, sobre la avenida Florida y sus alrededores, siguen operando durante todo el año los llamados arbolitos. Personas que te ofrecen en voz baja cambiar tu dinero fuera del circuito oficial. Algunas de esas operaciones terminan con billetes falsificados, con el conteo manipulado en el momento del cambio, o directamente con parte del dinero desaparecido antes de que entiendas bien qué ha pasado. ¿Por qué el destino más recomendable de todo este ranking termina en el primer puesto de los que hay que evitar? Y aquí está el giro que, para mí, es el dato más importante de todo este vídeo y que prácticamente nadie está contando todavía. Durante años, cambiar en la calle en Argentina tenía sentido económico, porque la diferencia entre el dólar oficial y el blue llegaba a superar el 80 a 100%. Ese margen es justamente lo que hacía que miles de turistas asumieran el riesgo. Pues bien, en 2026, esa brecha se ha reducido a menos del 2%, es decir, el motivo real por el que la gente arriesgaba sacar bastantes más pesos por el mismo billete prácticamente ha desaparecido. Y aquí está lo verdaderamente absurdo de la situación, y por lo que considero que Buenos Aires es el caso más raro de los 7. Los arbolitos siguen ahí, en la misma calle, con el mismo discurso de siempre. Pero ahora el riesgo, billete falso, vuelto manipulado, sigue exactamente igual que antes, mientras que la recompensa que lo justificaba ya no existe. Es la única situación de todo este ranking donde el peligro se mantiene intacto, pero la razón para correrlo se ha esfumado, sin que casi nadie se haya enterado. Porque el riesgo aquí no depende de ninguna fecha del calendario, depende únicamente de una decisión: ¿dónde cambias tu dinero? Buenos Aires, fuera de esa transacción concreta, es una ciudad con museos de nivel internacional, una escena gastronómica que compite con cualquier capital europea, y barrios como Palermo o Recoleta, donde caminar de noche no representa ningún problema real. La solución es tan simple como evitar por completo el cambio informal en la calle, casas de cambio oficiales, o directamente el uso de tarjetas con buen tipo de cambio, resuelven este único riesgo de raíz. Y con eso resuelto, Buenos Aires deja de tener absolutamente ningún pero en esta lista. Hasta aquí, cada destino de este ranking llegó acompañado de una advertencia real: precios inflados en fechas puntuales, cupos que se agotan, una fila que te roba el momento y un riesgo de estafa que ya ni siquiera tiene sentido económico. El patrón fue constante, casi nunca fue el lugar. Fue el momento o la decisión equivocada. Ahora te toca a ti. ¿Has estado en alguno de estos 7 destinos? ¿Coincide tu experiencia con este orden o crees que alguno debería subir o bajar en la lista? Cuéntanoslo en los comentarios. Y dinos cuál de los 7 te ha sorprendido más. Y si este vídeo te ha sido útil para planificar tu próximo viaje por Argentina, explora el resto del canal. Publicamos rankings como este cada semana con datos reales,
para que sepas exactamente cuándo y dónde vale la pena gastar tu dinero antes de reservar. Hasta la próxima, viajero avispado.